Ok, bueno. eh, Básicamente con este tema de tejido óseo, vamos a culminar con los temas del primer bloque, que es un tema realmente importante, pero que además sí es un poquito específico en cuanto a su arreglo, que pues bueno, nada así extraño de lo que ya hemos visto con otros tejidos, pero el tejido óseo, incluso en cuanto a funcionalidad, pues nos vamos a meter un poquito más en comparativa, como por ejemplo lo que vimos en cartílago o lo que vimos en epitelial o en el propio conectivo común o del adulto. Entonces, en el tejido óseo vamos a encontrar ciertas particularidades que pues sí es importante destacar. ¿Ok? Así que, bueno, ya saben, digo, si en algún momento tienen alguna duda, alguna pregunta, pues pueden levantar ahí su manita pues intervenir para que pues podamos hacer incluso la clase un poquito más dinámica. Ya saben que los que puedan y tengan esa facilidad de poder prender alguna cámara sin ningún problema, ¿no? Y se los agradecería mucho. Entonces, bueno, vamos a comenzar ahora sí. Entonces, para hablar de tejido óseo, sí es importante mencionarles esta diferencia que existe con respecto a los huesos, porque no es lo mismo tejido óseo que hueso. Yo sé que a veces decimos que son como sinónimos, pero el hueso es tal cual el órgano, ¿ok? Que contiene tal cual al tejido óseo. Porque ustedes ya lo han visto en anatomía, acaban de tener su departamental en el que espero que les haya ido muy bien. Pero los huesos son órganos rígidos, ¿no? O sea, que finalmente están formando parte del esqueleto de animales y que ustedes ya saben que tienen diferentes clasificaciones, ¿no? O sea, los huesos podemos dividirlos en huesos largos, en huesos cortos, en huesos planos, irregulares o los propios sesamoideos, ¿no? Que podemos encontrar, por ejemplo, en las patelas. Cada uno de ellos, en cuestión anatómica, tienen diferentes regiones, ¿no? Por ejemplo, igual los irregulares, como las vértebras, pues no vamos a estudiar lo mismo que a un hueso largo. Y eso es bien importante porque cada uno de ellos va a tener en su interior diferentes componentes. Sin embargo, todos comparten una característica en común, que es el que, vamos, están conformados de tejido óseo. Ahora, fíjense ustedes, nada más para dar algunas, pues sí, como correlaciones con las otras materias y que pues son conceptos importantes que nosotros también vamos a tocar aquí en histología, que son las regiones, sobre todo que puedo estudiar en aquellos huesos largos, ¿ok? Ya esto lo saben por anatomía, pero los huesos largos ya ven que le pueden estudiar como una cabecita, como un cuello, completamente un cuerpo, y eso va a recibir un nombre en particular. A la cabeza de lo que son los huesos largos la encontramos como epífisis, luego al cuello como metáfisis, todo lo que corresponde al largo de este hueso es la diáfisis, y después se vuelve a repetir, ¿no? La metáfisis y la epífisis. Ahora, es bien importante que observen cómo en estos huesos largos, lo que yo tengo es una característica en la que en la periferia tengo una especie de arreglo como un poco más denso, ¿ok? Que ese es a lo que le llamo hueso compacto. Y luego vean cómo en su interior se observan como unas pequeñas trabéculas que van formando como algunos espacios. Eso sería parte del hueso esponjoso. E incluso, vamos, los que puedan estar como un poquito más metidos a la parte de, no sé, la cocina, la gastronomía, pues ya saben que cuando incluso tienen que cocinar y pueden colocar algún tipo de hueso, pues es bien fácil ver cómo la periferia de esos huesos, pues se pueden ver ese hueso como compacto y luego en el centro el hueso esponjoso. Cosa que también puedo llegar a tener en los huesos planos. Vean cómo en los huesos planos, aquí la diferencia obviamente es que no le puedo estudiar regiones como en los huesos largos, pero sí
que en la periferia encuentro ese hueso compacto y vean cómo en el centro está conformado por ese hueso esponjoso. ¿Ok? Ahora, ¿dónde encuentro huesos planos? Pues muy... ¿Va? Bueno, entonces hasta aquí no sé si haya alguna duda. Ah, ok. Mira, esta parte del hueso plano, o sea que también va a tener esa división del hueso compacto en la periferia y del hueso esponjoso en el centro, ¿ok? Pero que no le vamos a poder estudiar las mismas regiones que en los huesos largos, o sea, no tiene una epífisis, una metáfisis, una diáfisis, y que pues, uno de los ejemplos clásicos de localización de los huesos planos, pues es en el cráneo, o sea, el frontal, el parietal, el temporal, el occipital. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos con la siguiente. Ahora sí, vamos a meternos un poquito más en el detalle del tejido óseo, que es a final de cuentas lo que nosotros tenemos que estudiar, no el hueso como tal. Entonces, sí es importante que sepamos que el tejido se va a formar parte de un marco estructural primario, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese marco estructural primario lo que va a realizar es una función de apoyo y protección, ¿no? O sea, lo que necesitamos ya en el tejido óseo, cuando está integrado en el hueso, es que los huesos pues tienen de alguna manera la función de proteger lo que son órganos vitales, como por ejemplo en el tórax, ¿ok? Que pues hacen esa caja importantísima para pues estar precisamente soportando no solamente a lo que es el cuerpo como tal, sino órganos esenciales. Pero también, pues es importante el movimiento, que pues sin él no podríamos básicamente el tener una forma y no podríamos movernos. Pero el hueso también sirve para que ahí se puedan insertar los músculos, ¿ok? Ya lo veremos en el siguiente bloque, el tema de tejido muscular, e incluso ustedes en anatomía van a ver precisamente y los van a soñar, ¿no? Esta parte de las inserciones de diferentes músculos que tenemos en el cuerpo. ¿Y dónde se van a anclar los músculos? Evidentemente en el hueso, porque forman parte ya en conjunto del aparato locomotor. Y pues, híjole, lo que está ahí pero que no se ve es el depósito y la reserva mineral. Es importante de una vez mencionarlo porque el hueso o en el tejido óseo más bien, vamos a estar almacenando muchos minerales como el calcio, como el magnesio, que pues a lo mejor en muchas ocasiones no van a estar tan disponibles en otras regiones y que son muy importantes para poder realizar funciones esenciales, por ejemplo, a nivel de sistema nervioso, ¿no? Ya igual lo veremos en el segundo bloque, pero que puedo yo echar mano del tejido óseo para poder almacenarlo y después poderlo utilizar, ¿ok? Y algo bien interesante es que alberga a la médula ósea. La médula ósea es, digamos así, donde van a formarse y van a surgir posteriormente las células sanguíneas. Así que la médula ósea no va a estar obviamente disponible en todos los huesos. No todos los huesos va a ser tan evidente su presencia. Pero, pues que sí sepan que la médula ósea, una vez que la encuentran, la van a tener asociada a lo que es un hueso. Por eso es que recibe ese nombre. Ya en sangre y hematopoiesis podremos hablar un poquito más acerca de esta estructura tan importante y súper interesante. ¿Ok? Bueno, ahí está, ¿no? La médula ósea. Ahora, en el tejido óseo como tal, metiéndonos en conceptos meramente histológicos, debemos entender que pues, es lo que está conformando a los huesos y que sigue en la clasificación que hemos tomado por estos últimos temas del primer bloque, que es un tejido conectivo especializado. Entonces, si es un tejido conectivo especializado,
¿Cuál es su origen embriológico? Que alguien me pudiera decir. ¿Nadie? Del ¿De dónde mesodermo. provienen los? Exactamente, de mesodermo, que más bien es del mesénquima. Entonces, de ahí provienen los tejidos conectivos y este que es especializado, pues vamos, no pierde esa línea generacional. Ahora, si bien el tejido óseo es un tejido rígido, es un tejido sumamente duro y que no tiene una flexibilidad, no por eso vamos a decir que entonces está siempre estático, ¿ok? Esa es, digamos, como su consistencia, es una de sus características estructurales primarias. Pero el tejido óseo no va a estar completamente, vamos, inmóvil, por así decirlo, entre comillas porque va a tener una dinámica bien importante. O sea, ya les dije que el tejido óseo tiene almacén de minerales. Entonces, a veces esos minerales van a tener que sacarse del hueso y a lo mejor después tienen que también depositarse otros minerales. Entonces, este intercambio precisamente hacen que el tejido óseo es básicamente un tejido dinámico a pesar de que lo veamos tan rígido e inflexible. Y algo bien importante es que está súper vascularizado. Yo a lo mejor pudiera pensar que, pues el tejido óseo al ser duro, pues no va a tener vasos sanguíneos en su interior. No, créanme que sí los tiene y van a conformar cierto arreglo estructural que ahorita vamos a desglosar. Entonces ya saben ustedes que el tejido óseo es el principal componente de los huesos y vamos a clasificarlo como el tercer tejido más duro del organismo. ¿Qué es dureza? ¿Alguien sabe? Que es bien importante porque luego confundimos eso. O sea, ¿a qué me refiero cuando digo que algo es duro? Su capacidad de rayar, ¿no? Pues más bien bueno, sí, sí tiene una capacidad de rayar alguna otra superficie, pero más bien, entre más duro sea una estructura, y no me refiero nada más a un tejido, va a tener resistencia a ser rayado, ¿ok? Entonces, ¿qué otros tejidos en el cuerpo? Porque aquí ya les dije que es el tercer tejido más duro. ¿Cuáles serían los dos primeros más duros? ¿Nadie? ¿Los dientes? Exactamente, o sea, parte del diente. ¿Se acuerdan que en el diente tenemos lo que es el esmalte y la dentina? El esmalte y la dentina son todavía más duros que lo que es el tejido óseo. Y eso es bien importante porque, pues, por ejemplo, ya una vez digo, ya algunos alumnos me lo han llegado a preguntar en años pasados y dicen, o sea, Doc, que si yo agarro un diente pudiera rayar un hueso y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque al ser una estructura más dura, los dientes pueden rayar a lo que es el tejido óseo. Nada más para que entiendan este concepto de dureza. ¿Ok? Pero aún así, aunque sea un tejido duro, no es un tejido estático, sino que constantemente está en recambio y eso lo hace o lo convierte en un tejido dinámico. ¿Va? Ahora, ¿qué componentes tiene el tejido óseo? ¿Cómo normalmente estudiamos a los tejidos? ¿Cuál es su clasificación normalmente? Cuando hablamos de tejidos, ¿cómo los dividimos o cómo los estudiamos? En células y matriz extracelular. En el componente celular y todo lo que lo rodea, que es la matriz extracelular. Entonces, el tejido óseo también lo vamos a clasificar así, en células y en matriz extracelular. Ahora vamos a empezar a hablar un poco acerca de las células. Las células del tejido óseo, si ustedes prestaron mucha atención a la clase de cartílago, se van a dar cuenta que se parecen demasiado a las células del cartílago porque provienen precisamente de las células osteocondrógenas, ¿ok? Entonces, las células osteocondrógenas se acuerdan que pueden tener la capacidad de irse hacia tejido óseo o hacia tejido cartilaginoso que depende eso, pues vamos, de señalizaciones y de algunos
estimulantes que pues hagan que se vayan hacia un camino o hacia otro. Entonces, las células osteocondrógenas van a dar origen a osteoblastos y los osteoblastos van a madurar para convertirse en osteocitos. Entonces, esto es algo muy similar a lo que ya hemos visto en esos temas previos, nada más que pues, con el prefijo de osteo, ¿no? ¿Se acuerdan que en cartílago, en lugar de osteoblastos, eran condroblastos y en lugar de osteocitos eran condrocitos? Entonces, vamos a seguir como con esa misma dinámica, como con ese mismo camino. Y hay otra célula en el tejido óseo que no tiene esta línea generacional, pero que es muy importante que pues esté presente y que además ustedes la conozcan, que son los osteoclastos. Entonces, los osteoclastos, fíjense muy bien porque la letra cambia. Ahí es una C en lugar de una B. No vayan a confundir osteoblastos con osteoclastos. Son cosas diferentes. Y estas tienen otro origen embriológico que de alguna manera ya hemos visto en el tema de tejido conectivo, cuando vimos células, pero que más adelante vamos a profundizar en él. Entonces, estas son las principales células del tejido óseo, pero no podrían existir y no harían su función como la hacen si no está presente esa matriz extracelular tan característica. Ahora, la matriz extracelular del tejido óseo vamos a clasificarla aquí en una matriz orgánica, o también llamada osteoide, que ese es un componente como, vamos, la matriz extracelular que ya hemos estudiado en el tejido conectivo común, que está pues conformada por una parte fibrilar, que esas fibras, pues ¿de qué van a estar hechas? Pues de colágena de tipo 1. Acuérdense que la colágena de tipo 1 tiene una mayor rigidez, tiene una mayor resistencia y por eso es importante el tenerla en el tejido óseo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esa tablita de tejido conectivo? Bueno, pues entonces sigan acordándose de la localización de la colágena de tipo 1. Y hay otra colágena que está siempre acompañándola, por lo menos en la parte fetal, que es la colágena de tipo 5, ¿ok? Y que va a estar ahí, vamos, de la mano con la colágena de tipo 1. Y ese es el componente fibrilar. También, como en los otros tejidos conectivos, tiene sustancia fundamental, que se acuerdan que la sustancia fundamental está compuesta de glucosaminoglucanos, de proteoglucanos y de glucoproteínas de adhesión, pero que básicamente aquí no van a tener tanta presencia. O sea, sí hay, pero su cantidad es mínima. Porque acuérdense que la sustancia fundamental lo que acarrea o lo que, pues sí, vamos, conlleva su presencia es que atraen agua. Entonces, a mí no me sirve tener mucha agua en el tejido óseo, necesito que sea un tejido duro. Así que sí existe, más su presencia es mínima. Entonces, esa es la matriz orgánica o el osteoide, lo que ya ustedes conocen, estos componentes pues a base de carbonos. Y eso, fíjense ustedes, ocupa aproximadamente un 35%, ¿ok? Toda la matriz orgánica dentro de la matriz extracelular del tejido óseo. Pero, entonces, ¿quién conforma la mayor cantidad de la matriz extracelular? La matriz inorgánica, ¿no? Con un 65%. Y esa matriz inorgánica, acuérdense ustedes que este tejido tiene la particularidad de ser mineralizado, de que tiene muchos, pues sí, valga la redundancia, minerales en su interior. Y fíjense ustedes, la matriz inorgánica aquí está compuesta por algo que parece un trabalenguas, que son los cristales de hidroxiapatita. La hidroxiapatita es un componente que está hecho de fosfato de calcio. Entonces, es la manera en la cual el calcio se puede almacenar en el tejido óseo sin ser metabolizado y no ser utilizado. Porque si yo nada más lo almacenara como calcio, como pues así nada más, vamos a meter calcio y ya, en su forma iónica o activa pues básicamente se estaría utilizando y no podría yo almacenarlo. ¿Ok? Entonces está en forma de ese compuesto que se llama hidroxiapatita.
Y la hidroxiapatita, pues ya después la veremos, no solamente en este tejido óseo, sino cuando hablemos ya hasta tercer bloque en diente, pues también el diente tiene hidroxiapatita, ¿ok? Así que, pues vamos a irnos con calma. No sé si hasta ahorita haya alguna duda con esta organización general del tejido óseo. No. ¿No? ¿Todo perfecto? Vale. Ahora, fíjense ustedes, la matriz orgánica ya les dije que está compuesta por la matriz fibrilar, que va a ser el componente más abundante, o sea, casi no vamos a tener sustancia fundamental, y esas fibras es colágena de tipo 1 que van a estar organizadas como unas láminas, laminillas, ¿ok? ¿En qué otro tejido hemos visto laminillas? Pues prácticamente en ninguno. De hecho, la organización de la colágena de tipo 1, por ejemplo, hasta en el fibrocartílago, es un poquito más aleatoria, entre comillas. Y entonces, si yo tengo colágena de tipo 1, que está conformando precisamente al tejido óseo, que aquí se los estoy señalando, al ser una proteína, pues le va a dar una característica acidófila, se va a teñir muy bien con la eosina. Y pues la colágena de tipo 5 va a estar presente sobre todo en aquellas etapas de formación en el esqueleto fetal. ¿Ok? Entonces, característica principal que la colágena de tipo 1 aquí se organiza en láminas y laminillas. Va a tener una característica bien, bien particular que ahorita más adelante vamos a revisar. Y pues fíjense ustedes, esto nada más se los pongo como referencia, que es la parte de la matriz amorfa, que incluye a las glucoproteínas de adhesión, que incluye a la sustancia fundamental, y nada más quiero darle su relevancia a las glucoproteínas de adhesión, sobre todo a estas cuatro que son las más utilizadas, ¿ok? Entonces se van a dar cuenta precisamente que tenemos a la osteopontina, a la osteocalcina, osteonectina y a la cialoproteína ósea. Realmente actúan muy similar. Acuérdense que las glucoproteínas de adhesión lo que ayudan es a que diferentes elementos del tejido del que estemos hablando puedan como que integrarse y que no estén sueltos. Son como unos pequeños ganchitos que van a estar ahí anclando varios componentes, como por ejemplo la osteopontina. Vamos a ver que se utiliza muchísimo en el osteoclasto, para que el osteoclasto pueda anclarse al tejido óseo. Por ejemplo, la osteocalcina que puede, ahí estas están invertidas. La osteocalcina fija a la colágena 1 con las células y la osteonectina organiza la matriz ósea, tanto la orgánica con la inorgánica. Y la cialoproteína ósea, que en esa me gustaría que lo relacionaran con su prefijo, porque cialo viene de saliva. Entonces, antes en las antiguas civilizaciones utilizaban la saliva como si fuera una especie de pegamento. Entonces, de ahí proviene el nombre para decir que esta proteína de adhesión, cialoproteína ósea, lo que hace es fijar precisamente también algunas células como los osteocitos a lo que es el lugar en el que se van a quedar. ¿Va? Entonces, las glucoproteínas de adhesión en el tejido óseo son muy relevantes para poder ayudar a que los componentes de la matriz extracelular puedan integrarse y puedan estar, pues vamos, interactuando sin estarse despegando y que no haya un orden. ¿Ok? Bueno, entonces, eso es con respecto a la matriz orgánica. Ya en la matriz inorgánica, ¿de qué les dije que se estaba conformando en el tejido óseo? ¿Cómo se llama ese componente que era como un trabalenguas? Cristales de hidroxiapatita. Exacto, la hidroxiapatita. Entonces, la hidroxiapatita cálcica, ya les dije que está compuesta de fosfato de calcio y es toda esta fórmula, no se la tienen que aprender, no se espanten. Simplemente es para esquematizarles cómo precisamente están interactuando las moléculas de calcio para poder estar fijas y que
no se estén utilizando y que nada más estén ahí almacenadas, ¿va? Ahora, esto es bien importante porque al tener yo este arreglo molecular, pongo precisamente una interacción, entre comillas, con el agua para que me haga una especie de capa de hidratación, pero que no termine por ser tan abundante, ¿ok? O sea, el agua, cuando interactúa con las moléculas de hidroxiapatita, hace una especie de aislante, ¿ok? Pero que finalmente se hace una capita delgada para que el tejido no esté completamente seco, pero que tampoco se nos encharque y se nos inunde, ¿va? Y pues también tenemos ahí, dentro de todo lo que es la matriz inorgánica, magnesio, sodio, potasio, pero que ya están en menor cantidad. Lo que más tenemos en el tejido óseo, acuérdense, fosfato de calcio, que es la hidroxiapatita. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta el momento? No, Doc. Bueno. Ahora, ya que sabemos cómo se conforma la matriz ósea y que ustedes ya saben que existe una parte orgánica, una parte inorgánica, entonces tenemos que ver cómo ésta se va a disponer en el hueso como tal. Va a haber dos límites, ¿no? Un límite externo de ese tejido óseo y un límite interno que pues, va a estar aquí en estos pequeños agujeritos que se alcanzan a observar. Si estoy hablando de la periferia del tejido óseo del hueso, pues a eso le voy a llamar periósteo. Y si estamos hablando de la región más interna, pues a eso le llamo endostio. Creo que eso pues está bastante sencillo, ¿no? Hablar de periósteo y de endostio, pues ya el puro nombre les dice más o menos cuál es su localización, ¿va? Ahora, acuérdense ustedes, y esto ya se los di desde las diapositivas de introducción, que los huesos tienen en su parte externa una porción de hueso compacto y en su región más interna el hueso esponjoso. Eso es cuando yo lo veo macroscópicamente, pero, oh, sorpresa, ¿no? Pues aquí en histología trabajamos con microscopios. Entonces, no solamente basta que ustedes sepan que macroscópicamente se llama hueso compacto y hueso esponjoso, sino que microscópicamente, por el arreglo que presentan, el hueso compacto también recibe el nombre de hueso laminar y el hueso esponjoso recibe el nombre de hueso trabecular. Entonces, es básicamente lo mismo, solamente que estamos hablando de hueso compacto cuando yo lo veo sin microscopio, y ya cuando lo veo al microscopio, lo correcto sería decir hueso laminar. Y lo mismo para el hueso esponjoso y hueso trabecular. ¿Ok? Pero pues básicamente es la misma región. Nada más hay que aplicar los conceptos pues correctamente. Entonces, cuando oigan hablar de hueso laminar o que oigan hueso trabecular, pues sepan ustedes a qué me refiero en el hueso de forma macroscópica también. Bueno, entonces ahí está, esa es la estructura, por favor no la pierdan para que pues no se me vayan a confundir en el camino. Entonces, para desglosar cada una de las regiones de esta matriz ósea, ya les dije que lo más externo es algo llamado periósteo y es una capa sumamente importante, porque el periósteo no está compuesto tal cual como la matriz ósea que acabamos de ver de cristales de hidroxiapatita y demás. No. Fíjense ustedes que es un tejido conectivo denso y irregular. Los libros incluso nos pueden llegar a mencionar que es colagenoso. Difícilmente van a ver eso ahí, ¿ok? Pero de que es tejido conectivo denso y regular, no hay ninguna duda. Y ese va a estar recubriendo a los huesos por fuera. Y cuando vimos, por ejemplo, el tema de cartílago, les mencionamos una estructura que es el pericondrio. Bueno, relaciónenlo un poco como que el pericondrio pues, lo encontramos en cartílago y el periósteo en tejido óseo, porque se parecen mucho, incluso hasta en su organización. ¿Por qué? Porque también el periósteo, así como el pericondrio,
tiene una capa fibrosa externa y una capa celular interna. Entonces, ¿de qué se conforma la capa celular externa, perdón, la capa fibrosa externa? De fibroblastos, de colágena de tipo 1, y es bien importante que sepan que a partir de ahí van entrando algunos vasos sanguíneos y linfáticos e incluso nervios, los cuales van a ingresar al hueso, al tejido óseo como tal. Miren, aquí yo tengo vasos sanguíneos que van a meterse al hueso y eso lo hacen por medio de unas estructuras llamadas conductos de Volkmann, que más adelante vamos a desglosar con mayor detalle. Entonces vean cómo es bien importante tener el periósteo porque por ahí van a ingresar todos esos vasos sanguíneos para que se vayan, pues sí, metiendo, para que vayan siendo inmersos hacia el tejido óseo. Y tenemos una capa celular interna muy delgadita que incluso no van a veces a poder distinguir las dos capas, pero sí es importante que sepan de qué se compone cada una, que está hecha de células osteoprogenitoras. Entonces, acuérdense que las células osteoprogenitoras van a dar origen a osteoblastos y los osteoblastos a osteocitos. Entonces, tiene mucha lógica que esté en la capa del periósteo más interna, para que de aquí pues puedan diferenciarse hacia osteoblastos y estos osteocitos. Ahorita vamos a entrar un poco más a detalle en las células, pero primero vámonos con la organización estructural. Ahora, el periósteo, si yo lo pusiera directamente así pegado con el hueso, con el tejido óseo, pues estaría despegando a cada rato. Entonces, también tenemos algunas cositas que lo anclan y que no lo dejan irse, que es algo llamado fibras de Sharpey, que sobre todo van a estar más abundantes en las zonas de inserción de los ligamentos y de los tendones, ¿ok? Pero pues básicamente actúan como una especie de pegamento, ¿ok? Entre el periósteo y el tejido óseo, ¿ok? Para que se puedan quedar fijos y no puedan estarse moviendo tanto, ¿vale? Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna duda. No, Exactamente, como estos pelitos que se ven, son unas fibras que están ahí anclando al periósteo. Esto es como si lo hubiera yo separado, ¿no? Como para que vieran el interior, esa unión entre el periósteo y el tejido óseo, ¿va? De nada. Ahora, les dije que también tenemos otra estructura, pero que va a estar recubriendo el interior de pues vamos, de todo el tejido óseo. E incluso ya vieron que por aquí pasan vasos sanguíneos que les dije que se están metiendo por medio del periósteo. Bueno, pues estos también se van recubriendo de endostio. Entonces, este reviste a todas las celdillas o los límites del hueso esponjoso, a la cavidad medular y a todos los conductos que yo pueda encontrar en el tejido óseo. Y está compuesto por un tejido conectivo mucho más delgadito, entonces es tejido conectivo laxo, y también tenemos células osteoprogenitoras y osteoblastos. Entonces vean cómo tanto el endostio como el periósteo son una maravilla, porque el tenerlos también me da a entender que el tejido óseo pues tiene una constante renovación. Es donde tengo, entre comillas, no es lo más adecuado decirlo así, pero como a las células madre, como para que puedan seguir regenerando al tejido óseo. ¿Ok? Y bueno, miren aquí cómo se vuelve a ejemplificar, ¿no? La parte del periósteo y las fibras de Sharpey, cómo están anclándolo a el tejido óseo como tal. ¿Ok? En el endostio pues, no tenemos fibras de Sharpey, ¿no? Nada más se está ahí recubriendo ya las porciones más internas del hueso. ¿Ok? Entonces está mucho más fácil el endostio. Ok, entonces, para recapitular, la estructura macroscópica, ¿no? Acuérdense que se llama hueso compacto. Y cuando hablo de estructura microscópica es hueso laminar y del hueso esponjoso, pues cuando hablo de forma microscópica es trabecular. Acuérdense, el hueso compacto es toda esta estructura que se ve más externa
y pues se integra obviamente de láminas, laminillas y esos conductos y canales que se veían en esta imagen. Ya vieron que aquí se alcanzan a ver algunos conductillos y canales. Ah, bueno, pues esos están presentes en el hueso compacto o laminar, pues de forma muy característica y que ahorita nos vamos a divertir desglosándolos. Ahora, pareciera, si yo lo veo macroscópicamente, que no tiene espacios visibles, ¿no? Hasta dicen ustedes, pues hueso compacto, pues nada más se ve como una masa ahí condensada. Pero ya ahorita saben que realmente no está completamente sellado, no está completamente condensado, sino que en el hueso laminar tengo múltiples conductos, que es por donde van a estar pasando los vasos sanguíneos que provienen desde el periósteo. ¿Ok? Y vean cómo en el interior del hueso encuentro lo que es el hueso esponjoso trabecular, que ahí pues se compone de trabéculas y cavidades que van dejando esas mismas uniones y esas están ocupadas por lo que es la médula ósea, ¿ok? Y ya vamos a ver pues más adelante lo que es la médula ósea en el tema de hematopoiesis, ¿ok? Pero pues para que cuando lleguemos allá digan, ah, si de pronto veo una imagen de médula ósea y encuentro tejido óseo, que pues tampoco me espante porque pues, van a estar ahí asociadas, ¿va? Bueno, ahora vamos a hablar estructuralmente de cómo se organiza el hueso compacto. Entonces aquí necesito su total y profunda atención. ¿Por qué? Porque esto es de lo más relevante del tema, lo que es la organización del hueso compacto. Ya les dije, el hueso compacto, que pues podemos llamarlo también como hueso laminar, pues se organiza en laminillas y en conductos. ¿Ok? Entonces pongan mucha atención a esto. Voy a empezar primero con las laminillas de forma muy general, nada más para que lo localicen en este esquema. ¿Se acuerdan que la parte más externa del tejido óseo es el periósteo, ¿no? Aquí lo encontramos, aquí se los estoy señalizando. Y el periósteo se encuentra anclado por medio de las fibras de Sharpey, que aquí se ven de color pues, entre verde y azul. Y ya vieron que luego encuentro unas laminillas que ya forman parte del hueso compacto laminar que están señalizadas aquí de color amarillo para pues un mayor entendimiento. Estas laminillas que se organizan luego cercanas al periósteo, fíjense, bien sencillo cómo se van a llamar. Se les llaman laminillas circunferenciales externas. ¿Por qué? Porque dan hacia el exterior. ¿Ok? Pero ¿qué creen? También tenemos otras que van a estar en contacto con lo que es la división del hueso compacto y el hueso esponjoso, que están aquí, miren. Estas de aquí que marcan el límite entre el hueso compacto y el hueso esponjoso reciben el nombre de laminillas circunferenciales, pero ahora internas. Así que, pues creo que está bastante sencillo el entender estos dos conceptos. Pero no sé si ya se dieron cuenta que entre esas dos capas de laminillas circunferenciales, tanto externas como internas, tenemos otras laminillas que van a ser una especie de círculo. ¿Sí las alcanzan a notar o no? Estas de aquí. Sí, Ok, ¿alguien sabe estas laminillas qué nombre reciben? ¿No? Intersticiales. intersticiales. No, ahí está, cayeron en la trampa, miren. Estas que forman como círculos reciben el nombre de laminillas circunferenciales concéntricas. ¿Por qué? Porque van a confluir en un centro, por eso se llaman así concéntricas. Ok, entonces miren, aquí tenemos una, tenemos otra acá, tenemos otra aquí. Ahora, ese nombre luego está medio extraño, casi no se utiliza el nombre de laminillas circunferenciales concéntricas. Entonces los libros también lo mencionan como osteona, ¿vale? Ahora, ya vieron que aquí tengo este circulito, este otro círculo y este otro círculo.
Ya vieron que hay otras laminillas que están entre esos círculos, ¿sí o no? Que están como llenando todos los huecos. ¿Sí las alcanzan a notar? Esas son las laminillas intersticiales. Hasta su nombre lo dice, que es un intersticio, un espacio. Entonces, las laminillas intersticiales están llenando los huecos entre las osteonas. ¿Ok? Entonces es osteona con E, no ostiona con I, porque luego lo dicen como ostiona y la ostiona es como la esposa del ostión, decía la doctora Eli. Así que así es como encontramos el arreglo de forma general del hueso compacto en cuanto a sus laminillas. ¿Hasta ahorita alguna duda? Creo que podría volver a repetir lo que era el círculo intermedio, bueno, el que estaba en medio y la de intersticiales. Sí, mira, esto que están viendo aquí son laminillas circunferenciales concéntricas o también llamada osteona, ¿ok? Entonces, esta osteona básicamente va a tener en su interior, ahorita les digo, una estructura que se llama conducto de Havers, pero pues básicamente están haciendo un círculo muy evidente y entre ellas, vean cómo hay otras laminillas que están llenando esos huecos que son las laminillas intersticiales, nada más. ¿Ok? Y acuérdense que las externas, las circunferenciales externas son las que están en contacto con el periósteo y las circunferenciales internas son las que marcan el límite entre el hueso laminar y el hueso trabecular, o hueso compacto y hueso esponjoso. ¿Ok? ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Ahora, vean cómo esas osteonas, precisamente que hacen un centro, tienen una especie de hueco aquí, que de hecho les voy a mencionar aquí, vean cómo está como un sistema de canales, y ya vieron que los canales que están rodeándose de esa osteona, pues van a recibir un nombre. Esos canales se les llama canales de Havers o conductos de Havers. Y esos conductos de Haber siempre van a recorrer longitudinalmente el hueso, es decir, a lo largo del mismo. Entonces, esos sistemas, perdón, esos conductos de Havers van a estar siempre en el centro de una osteona o de unas laminillas circunferenciales concéntricas. Y esos conductos de Havers, como les digo, siempre en disposición longitudinal. Pero ya se dieron cuenta que esos conductos de Havers están intercomunicados con otros que son los conductos de Volkmann. Ya vieron cómo aquí se comunica un conducto de Havers con otro conducto de Havers gracias a otro canal o conducto que, pues vamos, los está uniendo. Y que se acuerdan que los conductos de Volkmann data su conformación, pues desde el periósteo, ¿no? Ya vieron que del periósteo, les había dicho yo, que entran los vasos sanguíneos hacia el hueso. Entonces, ¿por dónde entran? Pues por medio de conductos de Volkmann y ya de ahí los conductos de Volkmann se van a encargar de distribuirlos hacia los conductos de Havers y luego a lo mejor otro conducto de Volkmann comunicará otro conducto de Havers con otro y así se seguirán hasta que, pues vamos, lleguen a el hueso trabecular o esponjoso. Entonces, es bien importante que sepan que este sistema de canales o conductos, pues, vamos, contiene a todo el paquete neurovascular, que son pues arterias, venas, nervios, vasos linfáticos. ¿Ok? Y entonces recuerden que siempre los de Havers están longitudinales o siguen el largo del hueso y los de Volkmann están transversales. ¿Ok? Entonces también reciben ese otro nombre. Entonces, no sé si haya alguna duda con esto. Nada más, no es que nada más haya dos, ¿ok? O sea, sí conecta los de Havers, pero no nada más hay dos. O sea, son un montón de Havers y un montón de Volkmann. Aquí en el esquema, pues para su mayor facilidad de estudio, pues se los ponemos como dos, pero los están intercomunicando a varios, ¿ok? Pero si los de Volkmann hacen eso.
¿Sí? ¿Sí quedó? Porque mire, Sí, doctor. incluso en la diapositiva pasada, mira, ve esta. ¿Ya vieron los que recorren el hueso de forma longitudinal? Esos son los de Havers. Y ya vieron cómo siempre están en el centro de una osteona. Ya vieron que son un montón de conductos de Havers, pero que entre ellos van a estar intercomunicados por los conductos de Volkmann, ¿vale? Para que quede ahí, pues, un poquito más representado. Bueno. Entonces, ahí está, nada más para que vuelvan a ver el esquema de las laminillas. A mí me importaba que vieran el otro para que lo notaran como un todo. Entonces, acuérdense las laminillas circunferenciales externas en contacto con el periósteo. Las laminillas intersticiales, ¿no? Que están señaladas aquí con el número 4, son las que están entre las osteonas. Y las laminillas circunferenciales internas son las que están en contacto con el endosteo y marcan ese límite entre el hueso compacto y el hueso esponjoso. Entonces, yo sé que aquí no viene el nombre, pero si yo les pregunto estos, ¿qué conductos serían ustedes? ¿Cuáles me dicen? Este que les estoy señalando aquí. Deja. ¿Cuáles, perdón? Ah, Travers. De Havers, exactamente, que son los longitudinales. Y estos de aquí, los de Volkmann, que son los que van de forma transversal. Y vean cómo, pues sí acarrean los vasos desde el periósteo y son los que los meten precisamente al tejido óseo para que de ahí se vayan distribuyendo. Entonces, no sé si ya se dieron cuenta de esta maravilla. ¿Ok? Bueno. Entonces, nada más para que lo volvamos a recapitular. Conducto de Havers, disposición longitudinal. Conducto de Volkmann, disposición transversal. Comunican a los conductos de Havers. Y ahí está, ¿no? Otra imagen más. Este conducto de Havers, conducto de Volkmann, conducto de Havers, conducto de Volkmann. ¿Ok? Otra imagen más. Entonces, ¿este de aquí cuál es? A ver, A ver, Havers. Travers. De Havers. ¿Y estos? Volkmann. De Volkmann. Exactamente. A ver, déjame ver qué hay en el chat. ¿Qué los recorre? ¿Cómo que qué los recorre? Perdón, no entendí la pregunta. Doctor, Entonces, es que me refería a, solamente son los vasos sanguíneos que pasan por esos conductos. ay, O hay perdóname, no te entiendo nada. No sé si es mi bocina o es tu micrófono, pero se escucha como muy saturado. Entonces no te oigo. No sé si lo puedas alejar un poquito o porfa, porque no te escuché nada de tu duda y sí quiero que quede resuelto. ¿No? O si no, escríbemela bien ahí en el chat. Ahí ahorita la respondemos. Dice, ¿solo los vasos sanguíneos pasan por esos conductos? Sí, exactamente. O sea, la única manera que los vasos sanguíneos puedan estar presentes en el tejido óseo es por estos conductos, que incluso van a hacer que pues, lleguen y se comuniquen con los vasos que van a estar en la cavidad medular. ¿Ok? Pero sí, en el hueso compacto solamente por esos conductos. No hay manera de que tengan otro tipo de irrigación. Bueno. Entonces, las láminas concéntricas, o circunferenciales concéntricas o concéntricas helicoidales, o también llamados teona, más el conducto de Havers, o sea, en resumen, todo esto que les estoy señalando, o sea, las laminillas más el conducto de Havers, es lo que yo conozco como sistema de Havers, ¿no? O ya como la osteona como tal. Entonces, no confundan sistema de Havers con conducto de Havers, porque el conducto de Havers nada más es esto de aquí, por donde pasan los vasos sanguíneos. El sistema de Havers es ya toda la osteona, ¿no? Ya todas las laminillas estas concéntricas, esos circulitos, más el conducto de Havers, ¿ok? Entonces, por eso les pongo ahí la fórmula, para que no se les olvide, ¿ok? Porque pues luego sí se los atoran en el departamental diciendo, ¿qué está señalando? Conducto de Havers, sistema de Havers, y es como de, ay, no me acuerdo cuál es la diferencia. Entonces, sistema de Havers es como un todo, ¿ok? Y el conducto de Havers, pues nada más el hueco donde pasan los vasos sanguíneos y el nervio, ¿va? Entonces, ¿quedó claro esto? Bueno, espero yo que sí.
Entonces, ya tal cual el sistema de Haber o la osteona es la unidad anatómica y funcional del tejido óseo. ¿Va que va? Bueno, pues ahí está, ¿no? Otra imagen más. Ahora, esta imagen me sirve mucho para representarles algo. Ya vieron cómo las laminillas, pues sí están organizándose de forma concéntrica. Y ya vieron que hay unas células ahí, entre las laminillas. Incluso en todo el hueso compacto hemos visto algunos núcleos celulares que están, por ejemplo, aquí de color rosa. Y en esta otra imagen también vemos ahí algunos núcleos celulares. Bueno, de una vez se los adelanto, esa es la presencia de osteocitos, ¿ok? Y ya vieron que los osteocitos, pues al estar ahí como que inmersos en las laminillas, pudiera parecer que a lo mejor este osteocito está como que separado de este otro osteocito y separado de este otro. Pero ¿qué creen? Eso no sucede así, gracias a que en las laminillas hay algunos pequeños canales más chiquititos, muy, muy, muy pequeños, que se les llaman canalículos óseos. Y esos canalículos óseos van a permitir, ya vieron estas líneas, ¿no? Que hacen que se comuniquen precisamente los osteocitos, independientemente a lo mejor si este osteocito está en la periferia y este osteocito está como más hacia el canal. ¿Y por qué serán importantes los canalículos óseos y que los osteocitos estén intercomunicados entre sí? A ver, échenle coco. ¿Por qué será importante? Y tiene que ver con toda la parte de que, pues, los conductos de Havers tienen a los vasos sanguíneos. ¿Por qué será importante que los osteocitos estén intercomunicados y que no estén, pues vamos, completamente separados? ¿Nadie? Para poder formar el conducto. No, no es que formen el conducto, algo mucho más básico y tiene que ver con la irrigación. Mm, el paso correcto de la sangre, pero ¿entre qué cosas? O sea, sí va más o menos por ahí. No, miren, ahí les va. ¿Se acuerdan que todos los conductos de Havers pues tienen los vasos sanguíneos ahí? ¿Están de acuerdo que los osteocitos que están cerca de esos vasos sanguíneos se pueden nutrir muy fácilmente? ¿No? Porque pues los tienen ahí luego, luego. Pero oigan, ¿qué pasa con todos los que están más alejados de donde pasan los vasos sanguíneos? Se morirían. Entonces, hagan de cuenta que este osteocito, al estar cerca del vaso sanguíneo, agarra el nutriente y lo puede ir pasando entre todos. Entonces hacen una especie de red, precisamente para que no, pues sufran de un proceso de isquemia, que es la falta de oxigenación, y que pues todo el tejido óseo se pueda nutrir. ¿Ok? Por eso es su importancia de esos canalículos óseos en donde pues van a estarse intercomunicando los osteocitos. ¿Va? Entonces no hay espacio entre ellos, ¿verdad? A ver, no es que no haya, o sea, sí hay espacio entre ellos porque vean cómo aquí tenemos a los osteocitos dispuestos entre las laminillas, pero gracias a que existen esos canalículos óseos, yo puedo pues comunicarme uno con el otro aunque yo esté lejos de él. Entonces, si hay espacios entre ellos, pero están, pues vamos, comunicados así como con sus patitas o sus bracitos. Ahorita más adelante vamos a ver osteocitos a detalle, pero quiero que vayan integrando de una vez la importancia de los conductos, ¿ok? Y de los canalículos óseos. Entonces, ¿sí quedó? Mm, perfecto. Bueno, ahora, con esto ya saben ustedes cómo se organiza el hueso compacto. Pero ¿qué creen? Yo cuando quiero ver imágenes, que esto es lo que ustedes deben de aprender a identificar, por ejemplo, cuáles son los conductos de Haber, los conductos de Volkmann en una imagen histológica. Pero no puedo hablarles de imágenes histológicas sin hablarles de que el hueso es bien importante, el cómo yo lo voy a estudiar histológicamente, cómo voy a hacer la preparación, cómo hago la técnica histológica. ¿Por qué? Porque existe una técnica que precisamente es la del hueso lijado. ¿Y eso qué hago? Pues básicamente el hueso
se va literalmente lijando hasta obtener laminillas sumamente delgadas y se observa directamente al microscopio, sin agregarle tinción, sin agregarle otro componente, ¿ok? Y lo puedo ver al microscopio de campo claro o incluso microscopios de luz polarizada, ¿ok? Pero también existe una técnica en la que puedo descalcificar al hueso. ¿Por qué me sirve descalcificar al hueso para poder verlo al microscopio? Porque si yo viera el hueso calcificado como tal y lo tiño, no se va a ver absolutamente nada, se va a ver como un masacote. Entonces le tengo que quitar el calcio para poder ver el arreglo de la colágena tipo uno, que se acuerdan que la colágena tipo uno es la que está formando las laminillas que ahorita hemos estudiado a detalle. Entonces, la técnica con hueso descalcificado es cuando yo puedo utilizar diferentes tinciones. Puedo usar el HIE, el tricrómico de Masón, el tricrómico de Mallory o Assan, ¿no? Lo que ustedes quieran, se puede aplicar siempre y cuando descalcifique primero al hueso. ¿Y cómo descalcifico algo? ¿Alguien sabe? O sea, ¿qué tendría que hacer para descalcificar una estructura? Y eso pasa hasta con los dientes también. No es rayarlo, fíjense, tiene que ver con algo más químico, porque tengo que destruir los cristales de hidroxiapatita. ¿Y ¿Con con qué ácido? ¿Ácido? haces? Con ácido, exactamente. Entonces, yo acidifico precisamente para descalcificar y ya luego puedo aplicar estas tinciones y ya lo puedo observar al microscopio también. Entonces, siempre que vayan a observar hueso con alguna tinción, ese hueso tuvo forzosamente que sufrir un proceso de descalcificación, si no, no se va a poder observar. Si no lo ven teñido y ahorita vamos a ver imágenes, entonces ese es un hueso lijado. Y hay otras técnicas especiales para ver hueso, que son impregnaciones metálicas que ya les mencionamos en su momento, como la de Boncosa. Y la de Boncosa lo único que me resalto para lo que me sirve es para ver directamente el calcio. Entonces, si se dan cuenta, los métodos de estudio son importantes para saber qué es lo que quiero ver del tejido óseo. Quiero ver toda su estructura bonita como en el esquema que les mostré ahorita de las laminillas, nada más lo lijo. Quiero ver, por ejemplo, su manera estructural en cuanto a colágena, en cuanto a células, lo descalcifico. Quiero ver cantidad de calcio, entonces le aplico una técnica especial que es la de Boncosa. ¿Va? Entonces, ¿cómo se observan? Ahí está, miren qué bonita imagen. ¿Esto qué creen que sea? ¿Hueso lijado, técnica de Boncosa o alguna tinción con hueso descalcificado? ¿Lijado? Esta es una técnica con hueso lijado, exactamente. ¿Por qué sé que es hueso lijado? Directamente lo pongo al microscopio, no tiene ninguna coloración. Y vean cómo se observa súper bien definidas las osteonas. O sea, creo que eso no hay ninguna duda. Vean, ahí está la osteona y en el centro, ¿esto qué sería? ¿Esto qué es? Conducto de Haber. Conducto de Havers. Aquí tengo otra osteona, aquí tengo otra osteona, aquí otra. Y ya vieron que hay otros canales que están intercomunicando a los conductos de Havers, esos cuáles son, y que recorren transversalmente. Los de Volkmann, exactamente. Entonces, siempre que vean las osteonas y el conducto de Havers así en el centro, ese es un corte longitudinal del hueso. Es como, ay, a ver, déjenme ver qué tengo por acá para mostrarles. Ah, miren, este vaso. Entonces, ya vieron que esto es como si fuera el hueso. ¿Y qué pasaría si yo lo observo, o sea, lo parto transversalmente y lo observo así? Pues veo como el interior de los canales. Entonces, veo precisamente ese arreglo de las osteonas, ¿ok? Entonces, siempre que vean las osteonas con el conducto de Havers ahí en el centro, ese es un corte transversal del hueso, ¿ok? Y esta es una imagen que tomé yo de los microscopios ahí del departamento. Entonces, así es como se observa el hueso lijado. Y yo sé que no hemos tenido tiempo de poder hacer muchas prácticas, pero cuando observen hueso lijado al microscopio tiene que ser con luz bajita y cerrando el diafragma así al máximo
para que puedan ver precisamente todos esos detalles. Y estos que están aquí, miren, estos puntitos corresponden ¿a qué? Osteocitos. Pues a donde estarían los osteocitos, exactamente. Y todas estas laminillas que están entre las osteonas, ¿cómo se llaman? No, laminillas óseas no. Todas ¿Intersticiales? son laminillas óseas. Intersticiales, ¿ok? Todas estas serían las intersticiales que nada más están llenando ahí los huecos. ¿Va? Entonces, ¿ya vieron cómo en el hueso lijado yo sí puedo observar toda la estructura que acabamos de ver del hueso laminar? ¿Sí? Sí. Vean cómo se observa con un microscopio de luz polarizada. A lo mejor no con tanto detalle, pues lo que son las osteonas, pero que sí se puede ver mucho más representativos los límites, ¿no? Entonces, acuérdense que en el método de luz polarizada, pues se ven esas zonas brillantes, ¿no? Que se ve todo, pues, para resaltar lo monorrefringente y lo birrefringente. Y las laminillas óseas también hacen esa funcionalidad, ¿ok? Vean, otra imagen más, ¿no? Con luz polarizada, pero acuérdense que esto no está teñido, esto es un hueso lijado. Nada más que le ponen bastantes filtros, ahí como para que se vea más bonito. Pero sí alcanzan a ver las osteonas y los conductos de Havers, ¿no? O sea, creo que es bastante evidente. Ahora, ¿esta qué técnica será? ¿Qué, qué estamos viendo? A ver que alguien me diga. ¿Sería hueso descalcificado? Ese es hueso descalcificado, ¿por qué? O sea, ¿por qué diría yo, ah, sí, esa fuerza es hueso descalcificado? Porque nos está mostrando una zona en específico. ¿No? Y exactamente como dijeron en el chat, porque está teñido con HY. Entonces, ya al estar teñido, forzosamente le tuve que aplicar ácido para descalcificarlo. Entonces, vean cómo aquí ya no se ve tan bonito el arreglo de las osteonas como si lo veía antes, pero además sí puedo observar como la matriz ósea no mineralizada, o sea, la matriz orgánica, lo que está compuesto de colágena de tipo 1. ¿Ok? Entonces aquí se descalcificó. ¿Ya vieron que aquí hay como un montón de células? ¿Esto qué será? ¿A alguien se le ocurre? Que les dije, siempre va a estar en contacto con hueso, entonces cuando vean imágenes de esa estructura, no se asusten en ver hueso, porque pues están siempre juntas. Cartílago. No, no es la médula ósea. ¿Periósteo? La médula ósea, ¿ok? Todo esto que están viendo aquí es médula ósea. Ya lo veremos en el segundo bloque, que es nuestro primer tema casi casi del segundo bloque. Y vean cómo hay hasta adipocitos, ¿no? Porque la médula ósea pues sí tiene adipocitos dependiendo la edad. Ok. Vean, igual, si yo veo un corte con HY, esa es una técnica con hueso descalcificado. Miren qué bonito, aquí puedo observar, vean, el múltiple arreglo celular, pero pues ya no se observa lo otro que les comentaba, y al estar teñido, pues obviamente tuvo que pasar por una técnica de descalcificación. Más adelante, cuando veamos células, desglosamos esto súper bien. Entonces vean, si está teñido, hueso descalcificado. Y si observo además las células como súper bien, vean aquí, por ejemplo, yo sé que a lo mejor todavía no saben qué célula es esta, pero sus núcleos se alcanzan a ver bien definidos y todo, entonces pues, forzosamente lo tuve que teñir y para teñir pues, se tuvo que descalcificar. Ahora, esto de aquí, ¿cuál es la última técnica que me falta por ver? La de Bancosa. Boncosa. Entonces vean cómo aquí encuentro una impregnación en donde todo donde se resalta negro hay presencia de calcio. Ahí no estoy viendo tanto las células como a detalle, sino lo que me interesa es ver cantidades de calcio. Entonces ahí veo con la técnica de Boncosa para calcio. Entonces imagínense, si yo tiñera nada más, así se vería todo el hueso súper denso, entonces no podría ver absolutamente nada. Por eso es que lo descalcifico cuando lo quiero teñir. ¿Ok? Bueno, listo chicos. Vamos a tomarnos un descansito.
¿ok? Para que puedan procesar esta información